grabar esto. Bien, estamos viendo en este momento en la iglesia, en todo el mundo, diferentes ideas, diferentes conceptos acerca de la labor de nosotros aquí en la tierra, ¿no? Hay diferentes ideas, pero cuando uno las examina, a veces las nota tan distintas de las escrituras que uno se pregunta si realmente la iglesia cristiana está representando la iglesia que el Señor ha rescatado con su sangre. ¿Hará falta una nueva reforma en este tiempo? ¿Hará falta otra vez, como en 1517, que se levante un Lutero? ¿Por qué? Cuando nosotros miramos el estado actual de la iglesia, nosotros podemos estar viendo una iglesia que tiene diferentes voces, diferentes bocas, y hay gente que se está levantando contra ciertos pecados dentro de la iglesia. Está señalando ciertas cosas. Pero cuando nos damos cuenta qué cosas está señalando, generalmente está señalando a grupos de otras iglesias enseñando doctrinas quizá erradas, pero son doctrinas pequeñas. En otras palabras, la lucha que está emprendiendo la gran parte de la iglesia que sí está luchando, no es contra los enemigos de Dios directamente, contra los grandes, contra los Goliaths, sino que se está enfrascando en una lucha contra hermanos de otras congregaciones que quizá tienen un error, que está bien señalarlo, no hay ningún problema, pero todo el ministerio de estas iglesias que están en batalla lo vuelcan para ir contra otro ministerio, nada más. Se están ocupando de cosas tan pequeñas después de que uno ha tenido una visión grande de todo lo que está pasando, ¿no? Es una cosmovisión. Cuando uno mira todo lo que está pasando en el universo, cuando uno comprende todo el relato cristiano del universo, toda la narrativa que presenta el cristianismo, entonces te das cuenta que algunos de estos enemigos contra los que estamos batallando son muy pequeños. Les pongo como ejemplo la teología de la prosperidad. ¿Está mal? Está mal. Sin embargo, cuando nosotros atacamos a la teología de la prosperidad e introducimos mucho dinero para atacar a la teología de la prosperidad e invertimos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo para atacar solo a la teología de la prosperidad, estamos atacando a un sector herético muy chiquito, muy pequeño. Y además es en nuestro barrio, es decir, es dentro de la iglesia evangélica, nada más. Cuando estamos atacando entonces diferentes herejías, a veces nos escogemos las más pequeñitas para atacar, para golpear. ¿Por qué es esto? Porque no nos hemos dado cuenta realmente de a qué hemos sido llamados nosotros como iglesia en el mundo. No hemos entendido para qué estamos aquí en el mundo. Hemos creído que tenemos que presentar un mensaje y si ese mensaje es estorbado de alguna forma por otra iglesia, entonces yo tengo que atacar esa otra iglesia. Entonces les pongo así ese ejemplo, la teología de la prosperidad. ¿Está mal? Está mal. Que la gente está saltando en las iglesias y que no se está dando cuenta de lo que está pasando, está mal, está mal. Sin embargo, yo no puedo armar todo un ministerio para atacar ese punto solamente. Mientras nosotros nos estamos distrayendo en el ataque a otras congregaciones, a otras iglesias, sobre puntos que no digo que no son importantes, pero en el marco global de lo que está pasando son insignificantes. O sea, será importante para tu iglesia porque le afecta, porque esa iglesia está al lado de la tuya, está afectando a tus miembros, no sé, tal vez. Sin embargo, en un sentido global, es insignificante dentro de la batalla. Entonces, no hemos comprendido, les decía, para qué estamos aquí en la tierra. Eso es lo que quiero un poquito que veamos, ¿sí? Porque estamos haciendo una lucha, si es que la estamos haciendo, equivocada.
Y si no lo estamos haciendo, estamos peor todavía. Entonces les voy a mostrar una imagen. Un momentito, por favor. Muy bien. Les comparto entonces una imagen. Me dicen, por favor, si se ve, ¿ya? Ya, ¿se ve esta imagen? Sí, se ve. Sí. 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 Ya, muy bien. Creo que voy a cerrar nomás. Ya, muy bien. Bien, debemos entender, hermanos, que como hijos de Dios, como criaturas de Dios, se nos ha dado un mandamiento. A este mandamiento le llamamos el mandato de dominio. ¿Qué significa esto? Cuando Dios nos ha creado, dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean el orden, entonces, que Dios ya ha fijado desde el inicio, desde nuestra creación. Hemos sido creados para gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, básicamente en el planeta Tierra. Se nos ha entregado el planeta Tierra ya desde la fundación. El hombre ha sido creado con este objetivo. Este es uno de los objetivos. Para eso estamos aquí. Entonces, si nosotros no entendemos esto como un mandato, simplemente no hemos entendido nada de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Pero ¿dónde está el mandamiento? Porque ahí dice, simplemente es una descripción de hagamos al hombre, ¿no? O sea, Dios está diciendo que Dios está diciendo cómo va a ser el hombre, para qué lo está haciendo, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Pero ¿dónde nos dice que hay un mandamiento para nosotros? ¿Dónde está el mandamiento? Entonces, el mandamiento está en el versículo 28. Vean, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Otra vez, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Sojuzgadla y señoread. Dejamos un momento esto, les explico. En el propósito de Dios, entonces, desde nuestra creación hemos visto que ya Dios ha establecido que hemos sido creados y nos ha puesto aquí para gobernar la tierra. Ahora quiero explicar un poco qué es esto. Cuando tú ves señorear, cuando tú ves sojuzgar, quizá la imagen que uno tiene es la de un rey, la de un presidente, puede ser la imagen de un tirano, lo que sea. Entonces, automáticamente, actualmente, el ser humano tiene esa imagen cuando lee señoread, sojuzgad, etcétera, etcétera. Por tanto, el cristiano mismo que está influido por el hábitat en el que estamos presentes, un hábitat donde el que sojuzga es un maligno, donde el que quiere señorear se está enseñoreando de sus semejantes, entonces hay un rechazo. Es un rechazo natural a cualquier idea de señorear, de sojuzgar. Pero eso es, si entendemos señorear y sojuzgar, en el diccionario de los políticos, en el diccionario del marxismo, en el diccionario de los reyes de este mundo. Pero si nosotros vemos qué cosa es señorear en el diccionario que proviene de las escrituras, es muy diferente el significado. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué quiere decir señorear en las escrituras? Nosotros entendemos, nosotros sabemos que el Señor Todopoderoso es el soberano del universo.
Es el creador y es el soberano y es el que predestina las cosas como quiere, el que tiene todo en sus manos, en su dominio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué lugar queda para nosotros? El señorío del que está hablando es un señorío derivado. Nos está dando la tierra para que nosotros seamos como los mayordomos de la tierra. Porque el Señor de señores es el Señor Jesucristo. Por eso, Señor de señores, ¿no es cierto? Entonces, el Señor Jesucristo es el Señor nuestro. Y nosotros somos señores, pero en un rango obviamente inferior. Y no somos creadores, por tanto, esto no nos pertenece. Si nosotros queremos distribuir la tierra porque nos da la gana, porque yo digo que así tiene que distribuirse, ¿con qué autoridad estoy distribuyendo la tierra si no me pertenece? Le pertenece a Dios. Le pertenece solamente a Dios. Entonces, Dios se la da a quien Él quiera. Cuando nos ha dado entonces la tierra, nos ha dado la potestad de sojuzgarla, de gobernarla, pero como mayordomos, y somos responsables de esa mayordomía ante Dios, ante Dios. Entonces no podemos excedernos en el señorío, no somos Dios. Si alguien se excede en el señorío, entonces está fuera de lugar y ante Dios está cometiendo un ultraje, ¿no es cierto? Porque está usurpando algo que solamente le corresponde a Dios. Y eso es lo que han hecho los reyes de este mundo. Por eso van a ser destruidos los gobiernos de este mundo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué significa gobernar? Si no significa entonces ser uno de estos reyes de este mundo como los tenemos ahora. ¿Qué significará gobernar? Hermanos, un ratito voy a mostrarles lo que sigue en la pantalla. Ya, miren por favor que este señorío es gobernar la tierra sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si nosotros vemos el resto de las escrituras, este llamado a ser mayordomos es un llamado a cuidar todo el planeta, a cuidar todo porque es creación de Dios. No es malo el planeta Tierra, no es malo por ser físico, no es algo inferior porque es físico. Ha sido creado por Dios y nos ha sido dado para gobernar, para sojuzgar. Ahora vean que nuestro señorío tiene que ver entonces con guardar el planeta Tierra. Ahí tienen un dibujo, digamos, de unas especies que están quizá en peligro, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el cristianismo respecto a ese tema? ¿Dónde está el cristianismo respecto a el daño que se le ha hecho en sí a la tierra como tal? Porque en el libro, en el Pentateuco, Dios dice cómo se tiene que hacer las siembras, cuántos años se tiene que sembrar para que la tierra no sea destruida, no se canse, no se gaste y que nos siga dando su fruto. Pero el hombre desprecia lo que Dios ha dicho y empieza a usar ya sea su propio señorío, empieza a excederse y hacer lo que le da la gana. Entonces no es un señorío bajo Dios, es un señorío ante sí mismo. Nosotros vamos a entender este señorío bajo Dios, bajo la autoridad de Dios. En ese sentido, gobernamos. Ahora, este gobierno se expresa de diferentes formas. Vean esta parte en Deuteronomio 1, 6 al 7. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en el Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Entonces, en esta descripción de hacia dónde tiene que ir el hombre a gobernar,
Miren, justamente el propósito de Dios, el propósito original de nuestro Señor era gobernar toda la tierra. Había puesto al hombre en el Edén, pero el objetivo era gobernar toda la tierra. Ustedes sabían que en cierto modo el tabernáculo que estaba en medio del pueblo, ¿no es cierto? En el Éxodo, en la época de Moisés, era una representación del Edén. Era el lugar, era la representación del lugar donde Dios hablaba con el hombre, donde Dios se presentaba ante el hombre. Entonces el Edén estaba representado por ese templo, por ese tabernáculo. Y cuando Moisés avanzaba, entonces el templo de Dios estaba avanzando con él, porque llevaban ese templo a todas partes. Era una representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y la orden de Dios ya en esa época, en esa etapa, era avanzar y destruir a los enemigos de Dios. Esa orden de ir a la tierra del amorreo, etcétera, etcétera, se le llama la atención al pueblo porque el pueblo estaba instalado en determinado lugar. El pueblo se había instalado. Mucho tiempo habéis estado en este monte. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Están aquí mucho tiempo. ¿Dónde está el propósito original que era extenderse por todo el mundo? Ahora ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo vino, después de haber resucitado, está reunido con sus discípulos y les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no es cierto? Entonces les dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Entonces, era el mismo evento repetido 2 veces. En un caso, entonces, Moisés les dice, o Dios les está diciendo a los que estaban en Israel, mucho tiempo están aquí, ahora vayan, salgan. Están aquí instalados, se han acomodado, son flojos. Cuando el Señor Jesucristo resucita, estaban en Jerusalén y les dice, van a estar aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y luego van a ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La idea geográfica de extensión de la iglesia estaba ya pues en el mandato de dominio, sojuzgar la tierra. Entonces Israel estaba instalado, tenía que ir a tomar las tierras que Dios había dicho. La iglesia está instalada en un lugar, pero después tiene que ir a todo el mundo. El principio es el mismo, dominar, dominar, nunca enseñorearse del prójimo. Otra vez, el diccionario del que sacamos el término sojuzgar o señorear no es el diccionario humanista o el diccionario comunista, sino es lo que la Escritura nos está diciendo acerca de nuestra labor aquí en la tierra, ¿ya? Pero la importancia de este dominio es vital. Y una de las cosas, hermanos, que está pasando es que nos hemos instalado en nuestras iglesias. Nos hemos instalado y hemos reducido el mensaje santo del Evangelio a algo muy chiquito. Cuando tú ves el mandamiento de Dios de sojuzgar la tierra, nosotros hemos creído que eso significa ir y hacer que la gente se convierta y que sus almas sean salvas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, id y hacer discípulos, ¿dónde está el hacer discípulos? Cuando dice a las naciones, a las etnias, a diferentes etnias había que ir. ¿Qué implicaba esto? Que tú tenías que llevar un mensaje. Ahora, si el mensaje simplemente hace esta oración, entonces es fácil llevar a todas las etnias. Quizás simplemente traducir la oración del pecador en 30,000 idiomas y repartes folletos en todas partes y listo. Ya está, ya has llevado el mensaje. Pero ¿dónde está el mensaje? ¿En qué consistía? Justo dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, todo lo que nos he enseñado.
Entonces, ¿qué es todo lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo? Es toda su ley, ¿no es cierto? Toda su ley. Esta misma idea de enseñar, de discipular, implica pues, en cierto modo, la obediencia al mandato de dominio. Es decir, cuando tú enseñas, estás dominando, pero quítense la idea de dominio en el sentido así de adueñarse de los discípulos, no en ese sentido, sino que yo estoy obedeciendo a Dios y le estoy enseñando a otra persona que también tiene que enseñorearse, sojuzgar la tierra, señorear sobre la tierra mejor, señorear sobre la tierra. O sea, yo le enseño eso, pero tengo que enseñarle, ese es el discipulado, tengo que enseñarle a otro, no recibir nomás, no recibir solamente la enseñanza, sino dársela a otro. ¿Se acuerdan en Deuteronomio 6 cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Y habla de todos los mandamientos que Dios les ha dado. Ahora háblenla a sus hijos, enseñen a sus hijos y péguenlas en los postes de sus casas, en las puertas, hablen de eso en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa? Si nosotros creemos que ese mensaje que hay que repetirlo todo el tiempo, que hay que poner en los postes de nuestra casa, en las puertas, en cuadros, hablar, al levantarnos, al acostarnos, todo el tiempo llenar de ese mensaje, si ese mensaje es solamente la salvación del alma, entonces, ¿en qué queda esto de señorar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos? ¿En qué queda eso? ¿La salvación del alma es importante? Claro que es importante, es importantísima, porque ahí empieza todo. Pero una vez que la persona es salva, ¿qué? Ahora que espere el cielo, o de una vez que se suicide, va a ir al cielo. Esa es la idea. O le disparamos, porque si se suicida por ahí no se va al cielo, ¿no? Si le disparamos y está aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está el área de dominio que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Ya ha dicho, de esto te vas a ocupar tú. Porque si nosotros vemos después los siguientes capítulos en Génesis, el capítulo 2, Dios pone al hombre en el Edén para labrar la tierra. Le da diferentes tipos de trabajo. Le da, por ejemplo, el hecho de clasificar a los animales. Vienen los animales y hace una clasificación de los animales. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos eso, decimos, sí, pero no tiene que ver con la salvación del alma, por tanto no es importante. ¿De dónde ha surgido esa idea de que la salvación del alma es lo único que importa? Vamos a ver eso después. Pero dentro del dominio que Dios le manda al hombre, Dios pues le prepara el camino para que él vaya dominando. Entonces, una de las cosas que le da, importantísima, es presentarle los animales para que él les ponga nombres. ¿Recuerdan? Entonces, dentro de esto de dominar, tomen en cuenta estas ideas, estos conceptos. Dentro de dominar está el clasificar las cosas. Ya al hacer eso estás dominando algo. Si tú estás estudiando cualquier cosa, ya has clasificado ciertas cosas. Esto es así, esto es asá, esto se enseñaba en tal época, esto se enseña ahora, esta es la electrónica actual, se usan estas cosas. Empiezas a clasificar todo. Cualquier desarrollo científico se basa en clasificaciones cada vez más profundas, cada vez con más detalles, siempre clasificando, ordenándolo todo. Ahora, esta idea Dios ya la había dado al hombre en la creación, porque él mismo presenta una clasificación en la creación. Primer día crea tal cosa, segundo día crea tal otra cosa, tercer día tal otra cosa. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba 7 días para crear todo? Dios no necesita nada, ¿no? No necesita el tiempo. Entonces, ¿por qué lo hace? Una de mis hipótesis
es de que Dios presenta esa creación en 7 días para enseñarnos a nosotros cómo se gobierna, cómo se ordena la cosa. Estaba en caos, dice, ¿no? La tierra, y Dios ordena. Pero Dios creen que que necesitaba 7 días para ordenar todo. Dios no necesita nada. Lo que pasa es que Dios le está enseñando al hombre, cuando hay una cosa caótica, así se ordena, así se clasifica. Pones esto aquí, estos son libros, estas son las ollas. Entonces, cuando tú combinas cosas, mezclas cosas, entonces hay problemas, hay desorden. Ya de entrada, un área de dominio implica, o dentro de tu área de dominio, la clasificación es un concepto clave. Y cuando tú clasificas por especies, para no enredarnos, le damos nombres, etiquetamos. En esta época se está enseñando a no clasificar y a no etiquetar. No puedes etiquetar a la gente, te dicen. Pero Dios le da esa orden al hombre. Ustedes vean en toda la escritura. Haz diferencia entre el justo y el impío. Clasificación. Nombres, justo, impío. Ya estás clasificando. Y no solamente entre cosas buenas y cosas malas, sino también clasificación, como les digo, de los animales. Eso después se va a llamar taxonomía, cuando el hombre ha clasificado a los animales, cuando el hombre clasifica, ¿no es cierto?, en mamíferos, reptiles, anfibios, aves, peces, etcétera. Cuando hace su clasificación, entonces está dominando esa área para que no esté todo mezclado, todo enredado. Entonces, categorizamos, ponemos etiquetas. No hay nada de malo en hacer eso si es que lo hacemos bien. Ahora, dentro de esta clasificación que hacemos, nosotros tenemos que comprender que el dominio depende, en cierto modo, de este concepto, de clasificar. Depende de este concepto de nombrar las cosas. Ustedes lean toda la escritura. Todo es clasificación y todo es nombrar. Todo es clasificar y nombrar. Los nombres que se ponen a las personas son de acuerdo a diferentes criterios, ¿ya? A veces se clasifica algo con el criterio de, digamos, por colores, ¿ya? Entonces pones por colores las cosas. Puedes clasificar libros por colores, pero también puedes clasificar por temas. Hay un criterio de clasificación. ¿Cuál es tu criterio de clasificación? Si tienes tus discos, tus CDs, qué sé yo, ¿cuál es tu criterio de clasificación? ¿Por autores, por directores, por tipo de música? O sea, ya estás generando criterios y con eso estás clasificando. Al hacer eso, estás empezando a comprender el dominio. Toda la escritura nos muestra ese principio. Desde Génesis 1, donde Dios hace los cielos y la tierra, y después dice, dijo sea la luz, después hace la expansión, lo que está arriba de la expansión, el agua que está abajo de la expansión, a lo de arriba le llama cielos, a lo de abajo le llamó mares, etcétera, etcétera. Todo es clasificación, todo eso es parte del dominio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es parte del dominio eso? Te explico. Cuando tú ves algo que quieres analizar, cuando tú estás observando algo y tú, después de analizar la función de ese algo, digamos esto, ¿no? La función de esto. Analizas qué es esto, ves sus funciones y le vas clasificando. Ah, esto, ¿dónde tiene que ir? ¿Entre los alimentos tiene que estar junto con las mandarinas? No. Has hecho una separación de categorías y al mismo tiempo le pones un nombre. Puede ser un nombre provisional a veces, celular, pero algo que se entienda qué función principal cumple, teléfono. Entonces esto no va a estar con las mandarinas, ¿no es cierto? Hay un criterio de orden y eso que tiene que ver con el dominio. Mira, cuando tú ves cualquier cosa que observes, clasificas,
rebuscas, ordenas, pones nombres. Todos los seres humanos hacemos eso. Entonces te doy un ejemplo extremo. ¿Qué pasa si tú observas lo que está aconteciendo en el mundo ahora? Miras, observas, clasificas y dices así, ya, hombres, violadores, mujeres, las buenas. A todo esto, donde el hombre gobierna, se le llama estado patriarcal. Se llama estado heterosexual. ¿Qué es lo que está haciendo el feminismo? Está clasificando y también está poniendo nombres. Y una vez que usa esos nombres y la gente escucha esos nombres, la gente empieza a utilizar esa clasificación y esos nombres, porque eso es lo que suena. Entonces se pone de moda, ¿no es cierto?, estado patriarcal, hasta entre cristianos. Empiezan a hablar como si eso fuera normal, ¿no? Como si esa es la ciencia que ha descubierto eso. Se llama estado heteropatriarcal. Por tanto, el hombre es el violador y la mujer es la buenita. ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido pues justamente alguien que ha querido dominar. Ha dominado el lenguaje. Ha clasificado las cosas como ha visto, le ha puesto nombres y ahora está discipulando a los demás en esa clasificación y en esos nombres. Y eso se llama movimiento feminista. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Acaso no era ese el mandato de dominio? ¿Ha obedecido pues, el feminismo eso? Lo que está fallando es el criterio de clasificación. ¿Con qué criterio estás clasificando y nombrando las cosas? O sea, y dijo Dios, sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separa al justo del impío. Dios separa la luz de las tinieblas, etc. Y nos enseña a separar así. Entonces, si conocemos la Escritura, comprendemos cómo hacer esas separaciones. Sabemos a cuál llamarle luz y a cuál llamarle tinieblas. Pero un hombre caído le llama luz a lo que su corazón le dice. Y lo que no entiende, le llama oscuridad. Entonces ya está errando porque le está diciendo luz a su corazón, a sus sentimientos. Y al que no le comprende le llama oscuridad. Tú estás en oscuridad. Entonces el homosexual está creyendo que eso que siente es el bien. Y está viendo en el que dice, está mal lo que estás haciendo, está viendo en él la oscuridad. Entonces, ¿cuál es el problema? Está clasificando y está nombrando y me dice homofóbico, digamos. Me ha puesto un nombre, me ha etiquetado. ¿Saben qué? Así mal, el hombre siempre quiere dominar. Lo está haciendo a través de la clasificación y el poner nombres a las cosas. Eso es lo que está haciendo el feminismo, eso es lo que están haciendo los LGTB. Entre ellos se están clasificando, ¿no es cierto? LGTB y después más van a aparecer. Ahora, ¿con qué criterio están clasificando? Ahí está el problema. Ahí está uno de los problemas. O sea, obviamente es un criterio equivocado, un criterio errado. Si yo te muestro un cuadro en que hay dos siluetas de dos varones tomándose de la mano y un niño ahí abajo, y en ese cuadro dice familia, ¿qué haces? ¿Qué haces como cristiano? ¿Qué ha pasado? Alguien ha clasificado la idea de familia, la ha observado y ha dicho, no, familia es esto. Y no te va a poner como ejemplo un varón, una mujer y un niño. Te va a poner un hombre, otro hombre y un niño. Entonces, ¿qué está haciendo? Está clasificando de otra manera y está poniendo otros nombres. O sea, está utilizando un nombre
equivocadamente. Familia le está llamando a eso. Ahora, ¿dónde está ese problema? ¿Dónde está ese problema? O sea, ¿qué está haciendo mal ese hombre? El criterio de clasificación está saliendo de su propio corazón y el hombre está caído. En las escrituras, el hombre está caído. Entonces, no puede salir de la mente del hombre, de su propio corazón, cómo clasificar, cómo nombrar las cosas. Tiene que salir, y esta es la herramienta de dominio, la ley de Dios. Quitas la ley de Dios como herramienta de dominio y tu clasificación se va al bombo. El poner nombres a las cosas es errado porque estás viendo todo mal. Estás viendo todo mal. Es como el borracho que ve doble. Entonces dice 1, 2, ni contar ya puede. Cuando tienes la ley de Dios, sabes, aprendes a clasificar. No quiere decir que automáticamente si has leído una vez la Biblia ya sabes discernir y clasificar y poner nombres correctos a las cosas y por tanto dominas de acuerdo a lo que Dios dice. No, no es tan sencillo. Pero hay pues un ejercicio de esta clasificación que tienes que hacer. Esto se le llama en hebreos el discernimiento del bien y del mal. Que seamos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercicio, se practica. Y te puedes equivocar en algunos casos, pero cada vez vas corrigiendo más y más con la escritura. Esto es sumamente importante porque es el dominio. Si tú dominas los términos, los conceptos, si tú has puesto nombres a las cosas y luego enseñas esos nombres, disipulas y dices, esto se llama así, esto se llama así, y la gente te sigue y usa tus conceptos y usa tu clasificación, eres el que está gobernando, eres el que está dominando. El feminismo, eso es lo que está haciendo. Entonces está poniendo en boca de muchas mujeres, hay estado patriarcal, estado heteropatriarcal, el violador es el hombre es el malo, el hombre es el asesino, ¿no es cierto? Entonces la mujer es la víctima, etcétera, etcétera. Está discipulando a sus hijas con ese criterio. Está enseñando a otras mujeres con ese criterio. Está dominando, pero no bajo la autoridad de la ley de Dios. Se va a estrellar contra la realidad, ¿no es cierto? Pero mientras no se estrelle, está dañando. O sea, cuando se estrelle ya se va a dar cuenta, ¿no? ¿Qué he hecho? Sin embargo, mientras no se estrelle, está dañando, porque no se está basando en la verdad de Dios al clasificar y al poner nombres. Entonces, clasificar y poner nombres es una forma de dominar. ¿Qué nombres estamos poniendo nosotros a las cosas y a qué cosas? Les voy a decir, y aquí está un reclamo, que nos chicotearemos toditos, ¿ya? Nosotros como cristianos somos capos para clasificar y poner nombres a las cosas. Les voy a decir a qué le hemos puesto nombres, un ejemplo. ¿Ya? Cuando se habla de las doctrinas de la venida del Señor, le vamos a llamar escatología. Muy bien. ¿Para qué? Para diferenciar de cuando estamos hablando de la doctrina de la salvación, que se llama soteriología. Para diferenciar de cuando hablamos de la persona de Cristo, que se llama cristología. Para diferenciar de cuando estudiamos a la persona del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, que es neumatología. Para diferenciar de la obra de la iglesia, eclesiología, ¿no? Para diferenciar de esto y lo otro. Entonces tenemos nuestras clasificaciones y tenemos libros gordos, que son los libros de teología sistemática, donde hemos clasificado y hemos puesto nombres, los cristianos, a lo largo de la iglesia. Entonces esa es una manera de dominar. El asunto es que hemos dominado solamente esa área. Entonces, cuando tú te sales del libro de teología, cuando tú te sales de tu congregación, en tu congregación se llamaba a todo lo que está pasando en el mundo, le llamas el
El reino de Dios y el rey es el soberano, es el Señor Jesús. Sales de tu iglesia y tú lo que vas a ver es en la tele, en el internet, en las voces de la gente, en el minibús, etcétera, vas a ver otras clasificaciones, otra visión del mundo, otra narrativa, otra historia ellos están viendo y le han puesto otros nombres. No le llaman el reino de Dios, no le llaman la creación a lo que te han enseñado el domingo, le van a llamar la naturaleza. El proceso por el que la naturaleza ha llegado aquí se llama evolución. ¿Qué es el hombre? El hombre es un homínido, o sea, parecido a los monos, pero algo pasó y ahora somos el Homo sapiens. Se está clasificando, se está poniendo nombres. Y había una especie que era, en cierto modo, estaba relacionada y ha convivido con el hombre, dicen algunos, el neandertal. Y le ponen nombres. ¿Y nosotros qué hacemos ahí? ¿Dónde estamos nosotros? Ahí, ¿qué dicen los cristianos respecto a eso? ¿Está bien esa clasificación? ¿Están bien los criterios de esa clasificación? ¿Están bien los nombres que está poniendo? Lo que hemos hecho es dejar de dominar esa área. ¿Qué se llama esa área? Paleontología, digamos, ¿no? Los fósiles y todo eso. Paleontología. ¿Y qué hacen los cristianos ahí? No, nada. Porque no tiene que ver con mi área. ¿Y cuál es, pues, tu área cristiana? Cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, escatología. Y ahí muere, ¿no? Dos cosas más y ahí muere. Pero ¿y la paleontología a quién le estás dejando? ¿Quién está dominando? Un ser caído. Un hombre, varios hombres, que van a clasificar, van a querer dominar sin la ley de Dios. Y le van a poner nombres. Y los nombres se vuelven propaganda y disipulan a las siguientes generaciones con esos nombres. Tanto es así que si tú ahora dices, no, eso del neandertal, a ti te dicen, es que tú eres un neandertal. Tú estás viviendo en el pasado, retrógrado. Ya estamos en evolución. ¿Qué te pasa? Estás hablando de Dios como creador y la evolución ya han introducido en sus discípulos nombres y clasificaciones con criterios distintos a los criterios de la Escritura, porque la Iglesia no ha puesto nombres, no ha clasificado esa área. En la economía, en la política, ¿qué dice el cristiano? No nos metemos en... Ya, entonces no te metes, otro se mete. Linera se va a meter y él clasifica. Y él dice, esto es así, esto es asá, le pone sus nombres, disipula. Esta tarde me he pasado hoy más de hora y media escuchando una de las charlas de García Linera. Es un capo en cosmovisión satánica, pero maneja bien su cosmovisión satánica. Sus criterios son contrarios a la ley de Dios, es un anticristiano. Pero su materia la domina. Y nosotros llorando, pero no tiene título. Se debe reír él de eso. Él domina el área que se le ha dado, pero la ha clasificado conforme a sus pensamientos torcidos. Ha hecho su clasificación y ha puesto nombres a las cosas. Y hace su análisis del país y hace su análisis de la sociedad con esos criterios. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia en ese momento? Está enseñando neumatología, eclesiología, misiones, soteriología, escatología, etc. O sea, nuestra área de gobierno es tan chiquita y encima es solo los domingos y un jueves, un miércoles más, nada más. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Sojuzgar la tierra. Y tenía eso que ver con los peces del mar, con las aves de los cielos. No tiene que ver solo con... sojuzgar no quiere decir enseñar la salvación del alma. O sea, obviamente es parte del evangelio, es parte del mandamiento, pero es el inicio nada más.
Ahí empieza la cosa, o sea, la persona es convertida al Señor. ¿Y ahora qué? Ahora discípulale en el gobierno, discípulale en el dominio. Dios le ha dado un área para dominar. Entonces, les doy otro ejemplo. Voy a utilizar mi área de dominio, la música, mi principal área de dominio, ¿ya? La música. En la música, cuando se hacen análisis del origen de la música, se dice que lo primero que ha venido es el ritmo, ¿ya? Entonces, digamos, te enseñan una clase de música, el origen de la música, el ritmo. O sea, primero eso y después ha venido la melodía. Después vino la melodía. Primero fue el ritmo. Y uno dice, ya, clasificación, ¿no? Te están enseñando una clasificación. Ya, primero vino el ritmo, después la melodía, después vino esto, vino lo otro. Ya, y te aprendes eso y enseñas. Cuando seas profesor de música vas a enseñar lo mismo. Y nunca te preguntas si eso que te han enseñado obedece a los criterios de la ley de Dios. Entonces, cuando se te ocurre investigar, a ver, ¿por qué se dice que el ritmo ha sido lo primero? Y yo descubro que había estado detrás de esa idea de que primero vino el ritmo, después la melodía, después otras cosas, estaba la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque si tú crees que ha habido una prehistoria y unos cavernícolas, unos salvajes casi monos, ¿qué es lo primero que han hecho? O sea, ¿tú crees que han empezado a silbar una melodía? Santo, santo, o sea, no han debido hacer eso. Es muy difícil hacer eso. Entonces lo que han debido hacer es agarrarnos unas piedras y empezar a golpear. Y ahí se originó el ritmo, ¿captan? Ya, entonces, por eso dicen que primero vino el ritmo y después vino lo más difícil, la melodía, etcétera. El concepto de notas, de alturas, después vino. Pero había sido teoría de la evolución. Pero los músicos cristianos no saben eso. Entonces van a enseñar lo mismo. Van a discipular con una clasificación hecha con criterios que son contrarios a la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el origen de la música? No es el tema ahorita, ¿ya? No les voy a dar una clase de música. Aquí está, pues. Aquí te va a dar los principios de cómo tienes que ver la música. Con esos criterios vas a clasificar las cosas. ¿Se entiende? Así estás dominando. O sea, es bien sencillo. Es una de las herramientas de dominio, ¿ya? O sea, observas algo, clasificas y le pones nombres, de acuerdo a un criterio. ¿Cuál es el criterio? La ley de Dios. No tienes este criterio claro, tus nombres van a estar mal, tu clasificación va a estar mal. Por ejemplo, tienes un montón de personas. Las observas tú y las observa otra persona, ¿ya? Entonces tú observas y dices, estas personas, ¿cómo las dividiría? Imagínate, hay un criterio de división del Señor Jesucristo y toma a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, ¿ya? Entonces hay una división con un criterio. El criterio, después tú ves quiénes son las ovejas, quiénes son los cabritos. Se habla de justicia e injusticia ante los ojos de Dios. Ya puede ser salvos, no salvos, justos, impíos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Una clasificación así. Pero ese mismo grupo de gente va a ser clasificado y nombrado de otra manera por un corazón caído. Entonces, viene uno que tiene una barba así grandota, canosa, su bigote más, y le llama, va a clasificar a toda esa multitud en ricos y pobres.
¿no? O sea, al revés, ¿no? Ricos y pobres. Y va a hablar de clases. Y va a decir que sí, están en lucha esas clases. ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién ha hecho esa clasificación? ¿Saben? ¿Alguien me puede decir quién ha hecho esa clasificación? ¿O quién es famoso por mantener esa idea? Ya, si saben, escriben en el chat. Pero yo creo que se dan cuenta quién ha sido. Y a partir de esa clasificación, él elabora todas sus teorías económicas, políticas, a partir de esa clasificación, de poner a los ricos contra los pobres. O sea, están peleados los ricos y pobres. Esa es su clasificación. No te dice si el rico es justo, si es injusto, no le importa. Ya por ser rico es malo. Y por ser pobre alguien es bueno. Ahí está, alguien me consta. A ver, ¿quién me ha constado? No dice el nombre, pero... Ya, pero está bien, se me han constado, sí, es un vago y un baboso. Muy bien. Entonces, ¿y dónde estaba la iglesia, pues, haciendo su clasificación entonces, para hablar de política y de economía? Estaba el domingo cantando y estaba hablando de soteriología, cristología, escatología, eclesiología, neumatología y unas cuantas más. ¿Entienden? Entonces otro ha dominado. Y otro esparce su pensamiento porque ya tiene nombres. Se escribe un libro con esos nombres, la gente se aprende esos nombres, los disipula a sus hijos, a sus alumnos, les enseña y esa tradición se mantiene por décadas y décadas. Entonces llega hasta Linera y Linera ha aumentado a esos otros nombres y otras cosas más. Entonces esa materia está creciendo y la están dominando. Y el cristiano, ya sabemos, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba distraído, no estaba poniendo nombres ni clasificando, porque no creía que era importante. Cuando tú ves una película, ¿cómo clasificas? Depende de qué película, ¿no? Digamos de superhéroes. Entonces, o sea, hace tiempo las películas se hacían de una manera bien sencilla, las de superhéroes, ¿no? El superhéroe es el bueno y el otro es el malo, pues es el villano. Listo. Y había la diferencia bien clarita. El propio director de la película, el autor del guión, qué sé yo, todos te presentaban eso. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Tienes que el superhéroe puede estar tomando sus tragos o está con mujeres, pero sigue siendo el superhéroe. Y el villano a veces tiene sus destellos de luminosidad, como que a veces hace cosas nobles, ¿no es cierto? El guasón o lo que sea, ¿no? Entonces como que te identificas a ratos con el villano porque tiene a veces sus momentos de nobleza. ¿Qué ha pasado? Se está enseñando a que no clasifiques y no categorices tú. Tú, millennial, tú, joven, ya no clasifiques. Están mezclados. El bien y el mal están mezclados. Ya no los clasifiques. ¿Sabes para qué te enseñan eso? Porque una vez que tú ya no sepas cómo clasificar, no juzgues, te han enseñado. Justo es eso, no juzgues, entonces dejas así, mezclado. Cuando tú ya seas bobo para clasificar, para poner nombres a las cosas, para llamar al pan pan y al vino vino, cuando tú ya no puedas hacer eso, entonces va a venir otro y te va a decir, ahora yo te lo clasifico y te lo va a clasificar cruzado. Batman es el burro, el sonso, el bobo, el que no tienes que ser. Y el guasón es el capo, el bueno, el que tienes que ser. Y ni te vas a dar cuenta. Y vas a ver cómo tus hijos van a querer ser el guasón.
Nadie quería ser el Guasón, mientras el Guasón era un payasito nomás. Pero ahora que es un payaso terrorista, ahora todos quieren ser el Guasón. Les da poder. ¿Entienden? En todo esto implica pues separar, clasificar y poner nombres. Y el criterio es este o va a ser otro. Si tú pones entonces como criterio la teoría de la evolución, entonces va a ser otra clasificación, otro resultado. Ahora, ¿cuál es el gran problema que yo veo en esto? Que Dios le ha dado al hombre dominar. Entonces el hombre cuando nace quiere dominar, quiere viajar, quiere ser famoso, quiere ser exitoso, etcétera, etcétera. Y nosotros como iglesia le decimos, le ponemos freno, no, no, la cruz, tienes que llevar todos tus talentos a la cruz y ya, está bien. Pero después se muere y nunca fue músico, nunca fue astronauta, nunca hizo nada, solo esperó irse al cielo durante 30, 40, 50 años, yendo los domingos a la iglesia. Y por otro lado, otro que quería ser igual, así quería dominar, etcétera. Nadie le ha reprimido, nadie le ha dicho nada. Más bien le han aplaudido y se ha convertido en una eminencia en lo que hace y le han dado el premio Nobel y ahora tiene la posibilidad de decir estos cristianos homofóbicos. Y después nos quejamos nosotros de que nos están persiguiendo. Ay, que las iglesias les están persiguiendo, a las iglesias las están cerrando, o que mi video cristiano lo han bajado porque nos estamos quejando. Pero es porque nosotros no hemos dominado eso. ¿Por qué no hemos inventado YouTube nosotros? ¿Por qué un hijo del diablo ha inventado Google? ¿Por qué nosotros no habíamos inventado eso? ¿Qué ha pasado? Es que estábamos aprendiendo soteriología, escatología, neumatología, etcétera, etcétera, los domingos en la mañana. Mientras ellos estaban aprendiendo todo lo demás, dominar todo lo demás, de acuerdo a otro criterio, clasificación de animales, clasificación de plantas, sociología, etcétera, clasifican con el criterio, con diferentes criterios, pero sus criterios son anticristianos y están dominando. ¿Se entiende? Ahora, se van a estrellar en algún momento, porque cuando vas contra la realidad que Dios ha creado, te vas a estrellar. Pero nosotros estamos esperando, sí, que se estrellen de una vez. No, pues nosotros ahora, ¿por qué no estamos dominando? ¿Por qué nosotros no ponemos los puntos sobre las IES? Ayer daba una clase de formas musicales y análisis, ¿ya? Para el que me entienda, o sea, hemos hablado de música del siglo XX, hemos hablado del dodecafonismo, del serialismo integral, etcétera. Es mi área de dominio, música, pero la he ilustrado hablando acerca de la filosofía determinista, acerca del pensamiento de Marx, acerca del Big Bang, hemos hablado de la teoría de la relatividad de Einstein, todo eso. Pero si es una clase de música, o sea que porque es músico tiene que ser un baboso, tiene que ser solo alguien que agarra un instrumento y guitarrea, ese es ser músico. ¿Quién ha inventado esa clasificación? Quizá el propio músico, pues se ha puesto así, el músico es el borracho. Por eso tu papá no quiere que seas músico, porque es el borracho o el drogadicto. Está clasificado, culpa del músico, que no ha hecho nada por desvirtuar esa forma equivocada de clasificar. Entonces no lo ha hecho. Pero yo lo estoy haciendo. Y los que me conocen saben que mis clases de música no son solo de música. Hasta Cosmovisión pues entra ahí. ¿Cómo lo hago? No es que digo, amén, alumnos. No hablo así. No necesito eso. Solamente eso sería como inercia de haber estudiado soteriología, escatología, neumatología, etcétera. Entonces salgo del domingo, me voy a un aula de música y ahora ¿qué hago? Solo sé soteriología. Gloria a Dios.
Eso quiere decir que estás introduciendo el pensamiento cristiano en tu área de gobierno, en música en este caso. No, simplemente estás trayendo un lenguaje que no es pues, quizá el apropiado, porque no estás tratando un área, no estás hablando de soteriología, salvación del alma, estás hablando de música. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tienes que poner para hablar de música? Conceptos que derivan de las escrituras. ¿Cuáles son? ¿Sabes? Si no conoces las escrituras, no sabes. Ahora, si conoces las escrituras, no te garantiza que sepas, porque es una práctica. Es el ejercicio de clasificar y a veces pones nombres provisionalmente. No sé qué llamarle a este fenómeno, pero le pongo un nombre provisional. Después lo voy a, un poquito lo voy a reafirmar ese nombre que he puesto a este fenómeno musical, a esto que veo en la música, etc. Ahora, lo mismo pasa si eres astronauta, si eres electricista, si te dedicas a las computadoras, si te dedicas a la cocina, te das cuenta que la cocina es un área de dominio en la que tienes que clasificar bien las cosas. Se clasifica y hay un orden, así como en la creación, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. O sea, yo no puedo poner primero las papas en el agua y después meter el choclo, porque cuando ya, en esa misma agua, cuando ya el choclo esté cocido, las papas ya se han deshecho. Hay un orden, ¿no es cierto? Entonces tienen que clasificar ese orden. Primer paso, segundo paso, eso que se llaman recetas, ¿no es cierto? Y las mamás que cocinan son expertas en ese orden, están dominando eso. Eso mismo es lo que hay que aplicar en todas las áreas, pero con criterios cristianos. Ahora, ¿cómo se cocina con criterios cristianos? Es que te parece tonto que se proponga, tienes que cocinar con un criterio cristiano. Parece tonto cuando te han enseñado que la Biblia es un libro de religión solamente. Es un libro donde te enseñan, otra vez, escatología, neumatología, soteriología, etc. Entonces, cuando hablas de en la cocina, ¿qué tiene que hacer la Biblia? Nada. Entonces, ¿quién va a meter sus criterios? ¿Habrá una cocina de un criterio anticristiano? Debe haber, debe haber. ¿Ya? Tu mamá quizá intuitivamente hace con criterios cristianos, ¿no? Por ejemplo, con amor, no le mete veneno, prepara la comida para sus hijos, no dice le voy a poner más sal de la bebida porque lo odio a este. Entonces hay criterios cristianos que están guardando ese plato de comida, pero intuitivamente. ¿Por qué no los averiguas? ¿Por qué no ves cuál es la diferencia entre la mamá que pone así sal de más, así porque te odia, y la mamá cristiana que no haría eso, sino que está cuidando, estará bien de sal, será así, y hace sus pruebas, qué sé yo, para que esté lo mejor posible para ti, que eres el hijo, la hija. Entonces, si tú observas eso, te vas a dar cuenta cuán importante había sido. O sea, ¿acaso no dice Pablo hasta lo que comamos debe ser para la gloria de Dios? ¿No es cierto que sí? Tienes un doctor, un médico que te ve con tu tubo y te ve, dice, no, estos son pobres. La ve a tu familia y dice, son pobres, no van a poder pagar. Entonces, chao, para que no tengan deuda, lo sacaremos nomás. Y después te dice, se ha muerto su pariente. En cambio, un doctor cristiano que tenga visión cristiana, ¿qué está viendo ahí echado? Está viendo a un hombre creado a la imagen de Dios, que está soportando ahora los embates de la muerte que ha venido por el pecado del que él mismo como médico participa, porque él también es pecador, así como el que está ahí echado el paciente que está ahí echado en esa sala. Son pecadores y tiene compasión
porque ha aprendido que Dios le ha perdonado a él y ha tenido compasión de él. Entonces él tiene compasión, lo cuida. Pero si no le importa, dice, no, es un costal de carne que está ahí. Y ya se va a morir, señora, ya se va a morir. ¿No dicen así los médicos? No todos, ¿no? Pero no han escuchado así. No, señora, no, ya no hay. Tarde ha llegado. ¿Dónde está la compasión ahí? ¿Dónde está el criterio? ¿Cómo ha clasificado las cosas? ¿Cómo clasifica a sus pacientes? Probablemente primero que no los ve como imagen de Dios, los ve como cosas. Y cuando están inconscientes, porque están ahí con su respirador y no hablan ni nada, peor, ¿no? Se ve como una cosa. Entonces, como es una cosa, pues barrer encima de él. Es una cosa. El cristiano, ¿cómo ve? Ve como imagen de Dios a la persona que está ahí. Se ve a sí mismo como imagen de Dios. Nos vemos como imagen de Dios. Hemos pecado, por tanto esa imagen se rompe, pero seguimos siendo imagen de Dios. Es como un espejo que se ha rajado, que se ha roto. Y vemos otro espejo roto ahí en la cama, el paciente. Ambos hemos pecado ante Dios. Estoy delante de Dios, cumpliendo mi área de dominio si fuera médico, ¿no? Tengo que sanar a esta persona. No es simplemente atenderla, a ver, ya de una vez que se muera porque queremos esta cama vacía porque va a venir otra persona. Otro costal de papas, otro costal de carne. Comprenden por qué es importante que haya cristianos que estén dominando. Ahora comprendes qué es dominar. No es enseñorearte en el sentido de que yo soy maduro. No es en ese sentido. Es que yo estoy en un área que Dios me ha dado, con un talento que Dios me ha dado, que yo no lo puedo esconder. Y tengo que usarlo para la gloria de Dios, pero no en un sentido así místico, para la gloria de Dios, como si fuera, es que Dios ve mi corazón, sabe que yo quiero darle gloria, pero no sé cómo. Aprende pues cómo. Y la primera cosa es dominar tu área, es hacer clasificaciones, es ponerle nombres a las cosas, no tragarte lo que te han enseñado. Cuando se enseña, por ejemplo, tenía un alumno que me decía que ha entrado a comunicación a la universidad. Y después de las cosas que yo les he enseñado en música, ¿no? Él ha entrado a comunicación después en la universidad. ¿Y qué tal? Le digo. Y él ya había aprendido algunos criterios de clasificación porque yo le he enseñado en mis clases de música y me dice, puro marxismo, profe. Y me ha alegrado que se dé cuenta. Es puro marxismo. Y terminan saliendo marxistas, los comunicadores. Están entonces en la televisión siempre hablando a favor del Estado como marxistas. Un Estado coercitivo, un Estado que es grande, como decía Linera, no tiene que ser un Estado enclenque, tiene que ser un Estado fuerte para esto, para esto, para esto. Entonces, uno que simplemente ha estudiado la universidad, recibe las clasificaciones de los marxistas. Sale economista, sale sociólogo, sale político, y lo único que conoce son las clasificaciones marxistas. Y dice, yo sé política, pero no sabe política. ¿Acaso la mentira es la materia? Es decir, cuando sabes matemáticas, no puedes decir sé matemáticas solo porque te han dado números. Tienen que haberte enseñado correctamente, pues la verdad. Te enseñan una mentira, entonces no sabes matemáticas. Lo mismo es con la política, la economía. Te han enseñado con marxismo, entonces no sabes política, no sabes economía. ¿Y dónde están los cristianos entonces? ¿Con qué criterios se clasifica la economía y la política? ¿Hay aquí algo que diga eso? Sí, pero nunca las hemos visto, porque ni siquiera se nos ha ocurrido que hay que clasificar y hay que nombrar las cosas.
Entonces, la herramienta de dominio que les estoy enseñando hoy es la clasificación y el ponerle nombres a las cosas. Ahora, no necesitas ponerle nuevos nombres a todo porque hay que revisar. Puede ser que alguien, hace ya mucho tiempo, un cristiano le haya clasificado bien, haya puesto nombres, y esos mismos nombres los usa el marxista. Entonces, cuando tú escuchas en boca del marxista esos nombres, dices, ah, eso es marxismo. No, revisa, pues, por ahí es algo que un cristiano ya había puesto y el marxista más bien está usando lo que el cristiano le enseñó sin darse cuenta. Entonces, eso estaría bien, pero hay que revisar. Todo hay que clasificar, todo hay que ver, todo revisar. Cuando ves una película, cuando escuchas una noticia, ¿qué escuchas en las noticias? Les voy a dar una idea. Cuando antes, hace unas 2 décadas, ¿ya? Tú tenías al que presentaba las noticias, aparecía la noticia y había alguien que comentaba la noticia, ¿ya? O sea, observaba bien o mal, qué sé yo, pero observaba y asumía la responsabilidad de hacer un comentario sobre esa noticia. Se llamaba Padre Pérez Iribarne, se llamaba Carlos Mesa, se llamaba Lorenzo Carri, se llamaba Cayetano Llobet, qué sé yo, comunicadores de antes, ¿no? Ahora, ¿qué tienes? ¿Quién son los que presentan los informativos en general? Son personas que no tienen criterio ni siquiera para su área de dominio. Se supone que están presentando noticias. Pero después de presentarle las noticias y con sangre y todo de la chiquita que la han atropellado, aparecen con su cómo preparar manzanas con pollo a la leña, qué sé yo. Ellos mismos. Y después te presentan un grupo de música, saltando, bailando y haciendo fiesta. Esos son los que presentan informativos ahora. Están perdiendo el dominio, ni siquiera el dominio mundano lo tienen, porque ya no son, ni siquiera conocen su rama, no dominan su rama. Ahora te presentan moda. Ya no hay uno que comente, ¿no?, sobre la política, la economía, ya no hay eso. Simplemente dicen, ay, qué grave, ¿no? Bueno, pasemos ahora, tenemos como invitados y te presentan a lo que sea. ¿Qué ha pasado? Ya no hay criterio, no hay dominio de esa área. La persona que mejor domina su área en esos programas es la persona que está cocinando. Ella sí está dominando su área y muestra esto es así, esto es así, ahí genial. Pero el que presenta el informativo, no, se supone que tiene que informar otras cosas, ¿no es cierto? Pero él no domina, no sabe. Son modelos, nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde están los cristianos ahí? Quiere decir que yo voy a presentar una noticia. ¿Cómo es presentar cristianamente una noticia? Te voy a decir cómo. Un ejemplo de los que veían la sociedad y te decían, hacían un reclamo de cómo tiene que ser, y esto está mal, y se reclamaba y se presentaba y se publicaba eso, eran los profetas. Entonces tú tienes en los profetas el modelo de cómo tiene que ser un periodista. Alguien que mira la sociedad y dice, aquí hay injusticia, esto está mal, esto está bien, y hace su reclamo público. Eso era un profeta. Y reflejo de eso debería ser un periodista. Es alguien que observa la sociedad y dice, aquí hay justicia, injusticia. Pero ya no tienes eso. Ya no tienes eso. Se ha perdido ese criterio. Estoy hablando de ese tipo de información, ¿no? Porque puede haber otro tipo de información. No hay nada de malo en que te presenten a alguien cocinando. Pero si dices que estás presentando informativos políticos, económicos, ¿qué estás haciendo ahí? Bailando. No es un programa de música, ¿o sí?
No es un programa de cocina, ¿o sí? Ah, entonces no metes noticias. ¿Me entienden? Dominas tu campo de acción, clasificas bien, observas bien. Los profetas hacían eso. Miren, a diferencia de lo que se nos enseña actualmente, el profeta no era solamente un capo en escatología, soteriología, neumatología, cristología, no. Date cuenta, lee a los profetas, ve qué cosas observaban. Estaban metidos en otras cosas. No era solamente meterse en la iglesia, ¿se entiende? No era solamente el domingo en la iglesia. Los profetas observaban el mundo y emitían lo que Dios decía, comunicaban lo que Dios decía acerca de esa situación, de ese momento. Eso hacían los profetas. Eso hacía Juan el Bautista también. ¿Dónde están los profetas ahora? Están enseñando soteriología, hermano. ¿Me comprenden? Ya no están dominando ellos, por tanto van a dominar otros. Otros van a entrar y van a torcer las cosas, van a mezclar las cosas. Ya no tienes clasificaciones claras, ya no tienes nombres claros porque se ha perdido el criterio de clasificación. Se ha perdido ya. Entonces, entiéndanme que esto es muy importante. En toda la escritura está presente esta clasificación. Incluso la conformación de las escrituras, ¿no? ¿Con qué criterio están nuestras Biblias, ¿no? Los libros de la Biblia. ¿Cuál es el criterio? Porque puede haberse ordenado los libros con diferentes criterios, pero ¿cuál es el que se ha usado? ¿Es un criterio cronológico? Porque empieza en Génesis, ¿no es cierto? Y después Éxodo, Levítico. Ah, parece que es cronológico. Ah, muy bien. Pero cuando llegas a ciertos capítulos, a ciertos libros, la cronología parece que no había sido el criterio. Porque encuentras, por ejemplo, encuentras Jonás aquí, después de Jeremías. Y Jonás estaba antes de Jeremías, cronológicamente hablando. Entonces, ¿con qué criterios se han ordenado los libros de la Biblia para que estén aquí en un solo libro? Alguien ha visto seguramente la necesidad de catalogarlos por tipos de literatura. Quizá ese sea el criterio. Tienes los libros de Moisés, que se le llama la Torá, la ley, que tiene elementos de historia, pero es básicamente lo que Moisés ha escrito, ¿no? Después tienes el resto de libros históricos del Antiguo Testamento. Luego tienes la poesía, porque ahí tienes Job, tienes los Salmos, Eclesiastés, Cantares. Luego tienes los profetas, hasta el final del Antiguo Testamento. Son tipos de literatura. Después en el Nuevo también, ¿no? Los Evangelios y Hechos, que son como libros históricos. Y luego tienes las epístolas. Y luego al final tienes un libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces, tipos de literatura. Ah, eso había sido. No había sido el criterio de orden cronológico, necesariamente. Aunque hay momentos hay orden cronológico, ¿no? Pero otros momentos no se dan. ¿Qué ha pasado? ¿Está desordenada la Biblia? No. Lo que pasa es que otro criterio se ha utilizado para esa clasificación. ¿Podía usarse el criterio de tiempo, de cronología? Sí. Hay Biblias cronológicas que te muestran así todo en el orden en que pasó. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo entonces, hermanos, tenemos que clasificar. ¿Qué observamos en nuestro campo? ¿Qué observamos en nuestro campo? Cuando ves fútbol, ¿qué observamos? ¿Se puede ver cristianamente el fútbol? O sea, yo no soy experto en fútbol, ¿ya? Aquí Gonzalo nos puede dar cátedra, ¿no? Pero yo, como televidente, digamos, yo cuando veo fútbol, a veces veo actitudes. Y esas actitudes se están reflejando en dibujos en la cancha. Entonces, por ejemplo, un dibujo de moverse así,
como que nunca avanzas, típico de los equipos bolivianos cuando salimos a jugar a algún otro lado, apenas, ¿no? Y volvemos atrás. En cambio hay otros, los europeos, que se mueven así como rieles, como trenes, no sé, que hacen cosas así de aquí a aquí, cruzan toda la cancha, ¿no? Eh, entonces yo veo a veces actitudes, me gusta ver cuando se tiran penales, cuando se define un partido por penales, y me gusta anticiparme y observar, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, este chango está nervioso, es valiente, es osado, o no tiene claros sus objetivos, no los tiene, o los tenía en el partido, pero los perdió el momento que llegó el alargue, qué sé yo, y ahora con penales está temblando. Veo eso y clasifico esas cosas porque veo como una guerra. Es una guerra, pero no se están matando. En vez de matarse, el gol es lo que se ve, ¿no? Esa es la forma de ver quién está ganando la guerra. Pero es una lucha igual de actitudes. En las Olimpiadas igual ves cosas así, ¿no? Han visto una corredora que se tropezó y quedó atrás y las otras ya le estaban dejando y se ha levantado y ha corrido y a toditas las ha pasado. En los últimos 400 metros las llegó a rebasar a todas. ¿Qué ha pasado? ¿Ves ahí criterios cristianos? ¿O son de otras fuentes? Es otra filosofía la que había. Por ahí ella no es cristiana, pero tiene una cosa que dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. Y no retrocede, pues se levanta y sigue corriendo. Entonces hay cosmovisión cristiana que he observado ahí. Sí, tal vez ella no es cristiana, pero hay una idea del pensamiento cristiano ahí. En cambio, ¿qué pasa con otro que está corriendo, ya está por llegar, pero tiene su contrincante cerca y mete su mano así para que no llegue el otro? ¿Qué cosmovisión será? ¿No es cierto? Evolucionista, tal vez, ¿no? Que el más fuerte, que gane, el más apto, el más vivo, el que hace trampa, el más vivo, ¿no? El que se adapta. Ah, esto es así, mira, al jurado le gusta esto, y voy a hacer trampa, me voy a adaptar a las circunstancias. Eso se llama cosmovisión evolucionista. Te adaptas a las circunstancias. La cosa es ganar y te adaptas para ganar. En cambio, han visto otros criterios también cristianos de altruismo cuando uno ya está por llegar a la meta y hay otro que está atrás. Pero el que está por llegar a la meta se tropieza por algún accidente, alguna cosa. Entonces el segundo que estaba atrás llega y ya está por ganar porque dice, jaja, ya se ha caído este, ahora yo gano. Pero se detiene y lo levanta al otro porque sabe que por un accidente se ha caído a 2 pasos de la meta. No se ha caído porque ya me rendí, sino se ha caído por un accidente. Entonces, él tenía que ganar, entonces lo levanta y le hace entrar. Hay una visión ahí. ¿De dónde es esa visión? ¿Será budista? ¿Será cristiana? ¿Será atea? ¿Podemos ver eso? ¿Podemos clasificar esas cosas? ¿Comprenden? Cuando se clasifica mal, entonces se va contra la ley de Dios. Cuando los criterios son contrarios a la ley de Dios, ves las cosas mal. ¿Han visto esos ganadores de esos deportes? Un hombre que se opera como mujer y participa en un campeonato y las vence a todas las mujeres. Y luego a él le dan una medalla, digamos. Él es el campeón, la medalla de oro le dan a él y las mujeres quedan como segundo o tercer lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo alguien puede clasificar tan mal? Pero es un hombre. ¿Comprenden el daño que se hace cuando clasificas mal, cuando ves mal, cuando pones mal los nombres, cuando pones las cosas fuera del lugar que deberían estar? Todo es así, clasificar y poner nombres. Esto es entonces, queridos hermanos,
la enseñanza que quería darles. Una de las herramientas para el dominio es la clasificación y el poner nombres, pero hacerlo siempre con criterios de las escrituras. Ahí ya te debería servir todo lo que has aprendido de soteriología, eclesiología, escatología, todo eso, ahí ya. Pero ahora llevarlo a otras canchas, pues. Rompe las paredes de tu iglesia. Sal de tu tierra y tu parentela, porque probablemente están adorando a un ídolo muerto. Y quiero cerrar mostrándoles un capítulo de Isaías. A ver un momentito. Este capítulo es bien grave, hermanos, y es un palo para nosotros. Les voy a ahorita mostrar. Pasado, se me olvidó esto. Ya, aquí está. Miren, dice el Señor en boca del profeta Isaías, ¿no? Esta voz del Señor. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de Dios, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchen, hermanos, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, si estamos adorando a un monolito, no importa que tengamos todas las teologías bien armadas, pero es un monolito, o sea, está muerto. Y no se aplica nada de eso a nuestra vida. No te sirve para ver películas, no te sirve para tu trabajo. No puedes glorificar a Dios ni almorzando, no sabes cómo hacerlo. Quiere decir que no nos estamos preparando para la vida real, solamente para vivir 2 horas del domingo y después algún momento para irnos al cielo, para nada más. Entre el resto de los días estamos entregando el dominio a los impíos porque nosotros no sabemos cómo dominar. Estamos entregando las riendas al diablo porque nosotros no sabemos cómo se hace, cómo se estudia las otras ramas de la vida. No necesariamente las cosas de la universidad, cosas formales, cualquier rama de la vida, cualquier cosa. ¿Cómo se hacen las cosas de acuerdo a los criterios de las escrituras? Practica, clasifica las cosas, pone nombres a las cosas. Averigua por qué le han puesto tal nombre a tal cosa. Pregúntate, no seas flojo. Si eres joven y tu vista todavía es buena, lee mucho.
Y clasificar, no te tragues todo. Yo leo muchos libros y me anoto cosas, ¿no? Miren, aquí, no sé si se ve, ahí está con un lápiz están algunas anotaciones. A veces pongo así, qué bueno es esto, ¿no? Qué buena. Le pongo así, me gusta un pasaje, qué sé yo, del libro, una parte del libro. Otras veces son críticas al libro. Estoy leyendo un libro de un ateo y me entero de medio libro que había sido homosexual, hablando contra todo lo que es cristiano. Pero es un libro que se llama algo así como Respuestas eh, al siglo XXI. Y él está dando sus respuestas. Entonces, yo mínimo, al leer el libro, tengo que anotar esto sí, esto no. Aquí está hablando estupideces por esto, por esto, por esto. Estoy leyendo así. Hermanos, 27 libros he leído recién este año. 27. ¿Tú en cuál estás? ¿Tienes vista todavía? 27 libros. Saben, hermanos, no estoy para perder el tiempo porque ya lo pierdo demasiado. Pero aún así, con esa pérdida de tiempo, 27 libros. Y estoy atrasado porque tengo que llegar a 50 a fin de año. Espero poder hacerlo. Pero te pregunto, ¿tú qué estás haciendo, hermano? Aquí son 100 personas en el grupo, gracias a ustedes que están aquí. Pero de las 100 personas, ¿cuántas se interesan en estos temas? ¿Cuántas hacen algo en sus iglesias? Hermanos, si solamente vas a ir a la iglesia y vas a recibir otra vez neumatología, otra vez soteriología, lo mismo durante 300 años más, ya sabes quiénes van a dominar el mundo. Y si están persiguiéndonos, no es porque somos el Evangelio, estamos llevando el Evangelio y por el Señor nos están persiguiendo porque somos unos flojos, inútiles y no servimos para nada porque no sabemos qué se hace para vivir en la tierra. Estamos ocupando campo. Así nos están clasificando los humanistas. Por tanto, hay que ralearlos a estos. No les vamos a dar micrófono siquiera a ellos. Sacarlos del YouTube, sacarlos del Facebook. Entonces, tanto lloran los hermanos de que les borran sus videos. Sé que claro, está mal porque a lo cristiano están quitando. Nos daremos cuenta que en bloque hemos sido flojos, hemos sido irresponsables con el mandato de dominio. Hemos sido flojos e irresponsables, hermanos. Flojos. Un libro no podemos leer al año. Hermanos, si tienes todavía vista, lee. Ya no estoy diciendo si ya tienes problemas, no, o sea, ponte audiolibros, ponte escuchar conferencias de cosmovisión, algo haz. Pero no puedes ser flojo. En tu área de gobierno llegas puntual, eres puntual, dices a tal hora y vas a estar a esa hora, eres puntual. ¿Cómo eres, hermano? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? ¿Dominas tu área o estás con los alumnos aprendiendo? O el alumno te tiene que enseñar. Entonces, dice, ningún discípulo es mayor que su maestro. Entonces, si él te enseña, él es el maestro, tú no. Si un impío te está enseñando, si estás aprendiendo de los impíos, entonces ellos son los maestros y tú eres el discípulo. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo? Pablo ha ido a recibir de los estoicos y los epicúreos en Atenas. Él les ha ido a enseñar. Les ha dicho la verdad, su cara, por eso lo han rechazado. No ha ido a congraciarse con ellos. Hermanos, esto es inmediato, tiene que ser urgente. ¿Cuál es el trabajo práctico ahora que tienes que hacer? Un trabajo práctico. Charlar de la manera más amena con tu pastor y dile que introduzca temas de cosmovisión en tu iglesia. Porque ya sabes que hay que tratar bien al vecino. ¿Han visto en esa encuesta que yo he hecho de sermones? Lo que más ha salido es tratar bien al vecino, al prójimo. Después, segundo lugar, ha salido soteriología, ¿no? Salvación del alma. Tercer lugar, el rap.
Y después, poquitas cosas. Y otros ni han contestado. Pero yo sé que es así. Sé que se hablan de temas que ya sabes. Ni siquiera se dice cómo hay que ayudar al prójimo en base a la ley de Dios. ¿Cómo se hace? Ni siquiera se dice eso, en base a la ley de Dios. Simplemente son intuiciones que te dicen, ¿quieres que te saluden? Entonces saluda. Hay un campeón dentro de ti, dile a tu hermano que es un campeón. Esos son los sermones, hermanos. ¿Qué está pasando? Queremos entonces, ¿cómo vamos a obedecer el mandato de dominio así? Con esas mariconadas, discúlpenme, pero estoy caliente, estoy enojado, porque no nos expresamos como cristianos, no estamos entrando en la batalla contra el humanismo realmente, porque no tenemos herramientas para la batalla. La herramienta es la escritura, la ley de Dios aplicada en todas las áreas de la vida. Por eso el humanismo nos está comiendo, nos está persiguiendo y nos hacemos las víctimas, que nos están persiguiendo, que ahora van a cerrar nuestro... Hermanos, no, si lo hacen es por flojos, no porque hemos llevado el evangelio. Hermanos, no hemos hecho nada. Este siglo ha sido uno de los más flojos. Tenemos que levantarnos otra vez. Tomemos ejemplo de otros siglos. En la Reforma Protestante, Lutero ha empezado con un argumento soteriológico, su lucha. Pero después, ¿qué ha pasado? Ha explotado eso a todas las áreas de la vida. Reyes se han puesto del lado de Lutero, reyes se han puesto en contra de Lutero. Han habido hasta guerras por causa de lo que estaba pasando. Ha habido movimiento científico gracias a lo que la Reforma estaba haciendo, porque han removido todo, porque la escritura es la única voz de Dios sobre la tierra. Han removido todo y todas las áreas de la vida tenían que verse ahora a partir de la escritura. No a partir de lo que digan los papas, de lo que digan los pastores, de lo que diga el gobierno, no, sino lo que diga Dios. Y así funcionó un buen tiempo, pero después entró nuevamente. Hay ese proceso, pues en el proceso subes y hay una caída, pero deberíamos luchar para revertir eso y darle nuevo impulso. No lo hemos hecho. Hemos tenido unos buenos siglos donde se nos ha enseñado a estar encerrados, a vivir gnósticamente. Veamos otros siglos donde realmente ha habido persecución a la iglesia. En este siglo hay persecución, pero no son los hermanos de YouTube. Deben ser hermanos que ni saben lo que es YouTube, que están siendo torturados en el mundo islámico. Están siendo torturados en países que todavía tienen el comunismo. Ahí están siendo torturados, son desconocidos. No son los hermanos que salen a la palestra y dicen, me han volado mi video de YouTube. No son ellos. No son ellos, hermanos. Tal vez algún día a mí me bajen mi video de YouTube y también voy a decir, qué macana, no me ayudan los hermanos, pero no me haré la víctima, ¿me comprenden? Que hay persecución a la iglesia. No hay persecución, aquí no hay. Aquí tenemos todavía libertad, podemos hablar. En otros países sí hay, en otros siglos sí había persecución. 300 años ha habido persecución. Los primeros 3 siglos de la iglesia han habido persecuciones terribles. 10 emperadores romanos han perseguido a la iglesia, hermanos. Ahí sí había persecución. Ahí sí el discipulado era, tú vas a vivir para Cristo, para el Señor, porque estás retando a los reyes de este mundo, porque no te vas a postrar ante el César, te vas a postrar ante el Señor Jesucristo solamente. Por tanto, eres enemigo del Estado, eres enemigo del imperio y te perseguían por eso. Y les quitaban sus tierras y los exiliaban, los mandaban a otras naciones, los mataban, los metían a los leones, a las hogueras, etcétera, etcétera. Ustedes conocen eso de rebote probablemente. Lean también acerca de eso. Ahí sí, pues, ahí sí había persecución. Ahora somos flojos, hermanos. No podemos levantarnos ni cuando suena la alarma. Otros 10 minutos le damos. Hermanos queridos, ¿ustedes creen que se puede ganar una batalla cultural así? No. Golpeo mi cuerpo, decía Pablo, y lo pongo en servidumbre. Estoy así, digamos como simbólicamente, ¿no? Porque chicoteante no vas a ganar nada. ¿Qué quiere decir golpeo mi cuerpo?
que te vas a esforzar, pues, que vas a mirar a la hormiga ya que eres perezoso y vas a ver cómo la hormiga está con la migaja esa trasladando todo el rato, se mueve todo el rato. ¿Has visto a las hormigas paradas? Tal vez es porque están enfermas, cuando ya están paraditas o muertas. Pues no les ves todo el rato. No estoy hablando de actividad por actividad, activismo, no estoy hablando de eso, pero te estoy hablando que cuando uno es pasivo, cuando uno enseña las mismas cosas 500 años, algo está fallando, porque el feminismo no está enseñando lo mismo que ha enseñado en el siglo XIX. Ha empezado a armar su sistema diabólico y está cada vez más alto, más grande. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿acaso? Es que no sabemos, no conocemos eso. El marxismo, con todos sus endemoniados, han empezado a armar su sistema y ahora está así grande. Ahora tenemos una ventaja, todo eso está armado sobre arena. Entonces es cuestión de darles ahí y se derrumba todo, pero no les estamos dando. ¿Por qué? Porque estamos todavía aprendiendo soteriología, escatología, cristología, neumatología, eh, algún rato que entre geología, hermanos. ¿Entienden? Algún rato. Yo había propuesto alguna vez, y algunas personas se han debido enojar, que quiten los púlpitos de sus iglesias. Bueno, ahorita en pandemia no todos se están reuniendo en un local, ¿no? Quiten un púlpito y pongan una pizarra. Es mejor. Es más útil. Es más útil para el reino de Dios. Y si no quieres hacer eso, ya otro día, pero con pizarra y enseñar otras cosas. Es que, hermanos, estamos tan ocupados de la eternidad pasada y la eternidad futura, y que cómo es esto, cómo se conecta. Y no vivimos aquí en el planeta Tierra, no hemos dado respuestas, no hemos dominado, hemos desobedecido. Ese sería el primer, cronológicamente, ¿no? El primer mandamiento que se le ha dado al hombre. Creo que sí, pues, ¿no? Ese es, llenad la tierra y sojuzgadla. El primer mandamiento, cronológicamente, porque el más importante es, obviamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que no hayan ídolos, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Y después, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí está pues el mandato de dominio. Cuando amas a Dios, enseñas las cosas. ¿Estás enseñando esto? O yo nomás estoy enseñando. Hermanos, no saben por qué. Algún momento digo, ya, ¿para qué voy a enseñar? He enseñado tanto. Pero digo, si yo no enseño, ¿quién va a enseñar? Si yo me muero, ¿vas a enseñar tú? Hazlo, hermano. No esperes que me muera para decir que nos han dejado el legado, ahora nosotros tenemos que continuar. No esperes que me muera, hermano, ahorita enseñar. No esperes que se muera Donald Herrera, no esperes que se muera Gary North, que todavía está vivo, de los reconstruccionistas, Gary Demar. No, no esperes que se mueran ellos. Ahorita, aprovecha lo que ellos tienen y enseña. Contáctate con gente que está enseñando estos temas, cómo vamos a aplicar a la vida todo lo que hemos aprendido. No está mal aprender soteriología, eclesiología. Lo que está mal es que te estanques ahí como si fueran ídolos, como si fuera un monolito al que estás adorando. Mucho tiempo han estado en este monte, ahora salgan, vayan a la tierra de los amorreos, de los cananeos, tomen eso. Toda potestad me ha sido dada. Ahora vayan entonces a las naciones, disipulen, aprovecha el Zoom, aprovecha el Internet, aprovecha el chat. ¿Qué cosa pones? Le pones corazoncitos a alguien que está, a un rockero que está tocando alguna cosa, pero cuando yo hablo contra la pedofilia no pones ni corazón, ni me gusta, ni no me gusta, ni te odio, no pones nada, porque estás mudo, porque no hay ley de Dios, porque no hay dominio. Hermanos queridos, esto es urgente, es importantísimo. Tenemos que levantarnos, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo. Todos somos hermanos, somos cristianos. Con toda tu mente. Aprende ortografía. No escribas mi nombre con minúscula. Mi nombre tiene mayúscula. Pon los signos de interrogación al principio, pon al final. Aprende a escribir. ¿Quieres dominar? Aprende a comunicar tu dominio. El dominio que proviene del reino de Dios. Aprende a hacerlo bien.
Si no sabes ortografía, lo mejor que puedes hacer es empezar a transcribir las escrituras. Empecé a escribir en el principio, Génesis 1:1. Empecé a escribir, empecé a copiar. Vas a aprender ortografía así si no la tienes. No seas flojo, no seamos flojos, hermanos. Yo soy un flojo que lee 27 libros, pero soy un flojo. Soy un flojo. O sea, hay mucho por hacer. Entonces yo también me voy a sentar a ver a la hormiga porque soy un perezoso. ¿Saben qué se enfatiza de la hormiga, hermanos? Dice, la cual no teniendo señor, ¿cómo dice? Mira a la hormiga o perezoso, la cual no teniendo ni capitán ni señor, prepara en el verano su comida, algo así, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? No tiene alguien que le diga lo que tiene que hacer, no está el pastor ahí para decirle lo que tiene que hacer. ¿Ustedes creen que discipulado quiere decir que el cura esté delante de ti, te esté hablando todo el rato, ahora vestite así, ahora vestite así, ¿qué estás oyendo? ¿Qué música estás oyendo? ¿Qué película estás viendo? Eso no es discipular, hermano. Mira la hormiga, oh perezoso, la cual no teniendo ni rey, ni señor, ni capitán. Está haciendo lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, porque Dios la ha creado así y nos está poniendo Dios como ejemplo. Mira la hormiga, tú tienes la escritura, nos obedece a la escritura. No digo que te pelees con tus líderes, nada de eso. Simplemente que no esperes que te den las órdenes y recién vayas a la batalla. Hermanos, hasta en Sun Tzu se han visto el arte de la guerra. Sun Tzu, en el arte de la guerra, te dice, el rey no puede estar comandando todas las cosas, tiene que saber delegar. Le entrega el ejército al capitán y ese capitán es responsable de ese ejército. El capitán va a tomar las determinaciones ahí en el campo de batalla porque el rey está en otro lado. No puede estar el rey diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? Quiero saber. No, el capitán le va a decir, señor rey, disculpe, pero ahorita estamos en guerra. Usted está feliz en su Netflix, yo estoy en guerra, yo tengo que pelear aquí, yo tengo aquí el campo de batalla y tengo estos soldados de los que soy responsable ante Dios. Por tanto, no puedo esperar que llegue su mensaje para saber lo que tenemos que hacer. Soy una hormiga. No soy un perezoso que está esperando que el pastor me jale. Imagínate si al pastor no le jala a nadie, el pastor tampoco te va a jalar a ti. Entonces, todos somos unos flojos, pues, hermanos. Por eso el llamado es mirar a la hormiga, perezoso. Estamos ante Dios. Eso es el corandeo. Mirar a Dios en la presencia de Dios. Estoy entregando mi alma por Dios, por el evangelio, por su causa, por su reino y dominio. El dominio eterno del Señor se tiene que manifestar en toda la tierra a través de sus hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios que de verdad han comprendido que toda su mente tiene que ser utilizada para el Señor? No es solamente el corazón, hermanos, es fácil sentir alegría cuando estás cantando, es fácil cantar, es fácil saltar, yo lo he hecho, yo sé que es fácil eso, he aprendido a que sea fácil, pero cuando tienes que luchar, golpeando tu cuerpo, levantándote temprano, siento responsable en tu área de dominio, aprendiendo la escritura para ser responsable en tu área de dominio, y encima teniendo a cristianos que están haciendo preguntas estúpidas, que te dicen, no, pero ¿y dónde? La salvación del alma es lo más importante. Cuando no entienden que estás peleando por ellos, que estás ayudándoles a ellos. Hermanos, alguna vez yo les dije, he leído un montón de libros, ya un montón de libros. Me he tragado a Nietzsche, me he tragado a Sartre, he leído toda esa basura para dar mis seminarios de cosmovisión, me he ensuciado con esa basura para que tú no tengas que ensuciarte con eso. Puedes ya leer otras cosas tú. Puedes venir a uno de mis seminarios, te hablo de todo eso, cuál era el pensamiento de los filósofos. No tienes por qué ensuciarte con algunos son basura, excremento para el cerebro, para la mente, para el alma. Pero yo me he metido ahí. Y encima que venga un cristiano a reclamarme a mí, hermanos,
que aprenda a estar en la batalla, que sepa lo que es estar en la batalla, que sepa que es leer 50 libros, 50 libros, 50 libros cada año este es mi 7º año que estoy haciendo eso. Primero que haga eso y después que venga a reclamarme algo, porque yo no he sido flojo para el reino de Dios en ese sentido. En otras áreas todavía hay que entregarle al Señor las otras áreas porque ahí sí he sido flojo. Pero hermanos, no puedo poner excusas, no pongas excusas, las excusas son del hombre caído, la mujer que me diste, que la serpiente, que tal, que cual, que el ambiente, que Evo. Hermano, no tienes excusa, estás ante Dios, ante el rostro de Dios. Y ahí es donde tienes que rendir todo lo que tienes, todo tu corazón, toda tu alma. No hay excusa. Anda donde tu pastor, dile lo mismo. No le falta al respeto, pero dile. No podemos adorar a monolitos. Cansado estoy de soportar estas reuniones, dice el Señor. Están preparando todo así como alquimia, que esto tiene que ser así, que no, que tú, que el micrófono así, que el micrófono así, que los cantantes así, que las faldas así, así. De todo lo menos importante se ocupan. ¿Y dónde está la gloria de Dios ahí? ¿Dónde está el reino de Dios que está avanzando? ¿Dónde está? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Hermanos, esto no es operación fama, esto no es yo me llamo, yo no me llamo, no son esas cosas. No estoy hablando de activismos así, superficiales. Estoy hablando de entregar tu mente al reino de Dios. Si Dios te ha dado el escribir, escribe, hermano. Yo estoy escribiendo ahorita, estoy escribiendo un libro. Porque llegó el momento del aguijón. O sea, es como que Dios dice, ya, tienes que escribir ahora. Porque siempre has relegado eso. Yo siempre he relegado eso. Siempre decía, yo puedo escribir cuando me dé la gana. ¿Y por qué no lo haces? Y he visto la necesidad. Pero ojo, no tienes tú por qué meterte en lo mismo. Puedes hacer otra cosa. Quizá eres capo para otra cosa, pero entrega eso al Señor, pues. Entrégale eso al Señor. Ya tienes cientos de años de haber aprendido la salvación del alma. Ya sabes, ya dominas eso, hermano. Ahora, eso que haces, eso que ya dominas, esa doctrina, conviértela, introdúcela en otros formatos. Ese formato, llámese música, llámese una novela que escribes, llámese un programa de televisión que presentes, llámese un tipo de clasificación. Eres profesor de universidad, ahí vas a enseñar esa clasificación. Aprendes, ya has aprendido los 300 años en tu iglesia, los fines de semana, los domingos, ahora lleva a otros lados. Les decía ayer en mi clase de música, clase de formas y análisis, hemos hablado de Einstein, hemos hablado del marxismo, del neomarxismo, es clase de música. ¿Cómo puedes hacer eso? Es que es cosmovisión, es cosmovisión. Y entra pues el cristianismo y muestras ahí lo que ha hecho Marx, lo que ha devastado Marx y en qué ha afectado eso a la música del siglo XX, etcétera, etcétera. Muestras todas esas cosas. Entonces, hermanos, yo ya no, o sea, no me aguanto, no aguanto mi flojera. Recomendaciones te estoy dando solamente ahora, ¿no? Ve donde tu pastor, sí, dile, hermano, bájate un libro de esos que yo les he puesto en el grupo, baja uno de esos libros y ponle, imprime y dale a tu pastor. Por favor, hermano, lea esto porque esto estoy leyendo yo. A ver, cuidado, sea herejía. Por eso, hermano, por eso, pastor, lea, por ahí es herejía y me cuenta, y por lo menos tal vez por eso lea. ¿Me entienden? Por miedo a que estés leyendo la herejía. ¿Ya? O le das uno de los videos que he publicado, alguna vez he dado los links, le das y por ahí te dicen, no, que hereje, que no, que lea la escritura, le dices, no, lea, mira, ahí están los pasajes, algunos pasajes, ¿ya? Pero luchen, hermanos, luchen porque esto se rompa, porque las 4 paredes de la iglesia se quiebren. Mucho tiempo hemos estado en este monte, hermanos, mucho tiempo. Antes que nos muramos. No sabemos, hermanos, qué va a pasar aquí, pero qué vamos a transmitir a la siguiente generación
otros 300 años de las mismas cosas. En Hebreos dice, ¿no? Hay ciertos temas, dice, debiendo ser ya maestros, les dice el escritor de Hebreos, les reclama, debiendo ser ya maestros, ¿tenéis necesidad de que se os repita otra vez estas doctrinas básicas? Otros 300 años. ¿Y dónde está el desarrollo de eso? ¿Dónde está la aplicación de eso en todas las áreas de la vida? Es muy importante, hermanos, muy importante, muy importante. ¿Sí? Bien, no voy a dejar que hagan preguntas porque no quiero ofenderles, ¿ya? Entonces, por ahí me enojo ahorita, ¿ya? Entonces, prefiero que no hagan preguntas. Háganselas ustedes mismos, háganselas al Señor, háganselas a su pastor. Oraremos para que el Señor de alguna forma use lo que hemos escuchado, ¿sí? Si algo que yo he dicho está mal, que el Señor lo elimine, así, que no esté en tu cabeza, que no se quede. La única verdad fundacional es la Escritura. Sin embargo, en esta charla han habido verdades derivadas, ¿no es cierto?, de la Escritura. Las que no hayan sido verdades, entonces que sean desechadas, no hay ningún problema. Señor, gracias te damos por esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender la necesidad de entregar toda nuestra mente y corazón en esta batalla, Señor bendito. Mucho tiempo hemos estado aquí, mucho tiempo hemos hecho las mismas cosas, hemos dependido de otros, hemos dependido de que alguien nos mande, cuando tenemos la Escritura y tenemos tu voz santa, Señor, ordenándonos llevar el mensaje del Evangelio, de la ley de Dios, del gobierno, del reino de Dios a todas las naciones, que discipulemos a otras personas, que enseñemos, Señor, que mejoremos nuestras estrategias de enseñanza, que dominemos, Señor, el área que tú nos has dado, que no sepultemos lo que nos has dado para entregarlo sin desarrollar, Señor, el día que tú vengas. Que no seamos contados entre los flojos, entre los negligentes. Señor, pon una plaga de hormigas, aunque sea en nuestra casa, para que veamos, Señor, lo perezosos que somos. Ten misericordia de nosotros y utilízanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que les vaya bien.